Hoy tengo la historia de una mujer que después de perder a su esposo ha encontrado en un grupo una manera de ayudar a otras viudas como ella. Tenía 16 años de casada cuando mi marido partió. Lo primero que me dice la doctora, ¿sabe qué es? Que su esposo falleció. Dije, oye, pero pues estaba en mejoría. Realmente sí estábamos mal emocionalmente, pero no nos rendíamos. Lo destapo y lo veo ya así todo. Le dije, no, esto no es justo para ti. O si tú quieres, yo te dejo ir. Que las personas que pasamos un duelo vivimos muchas situaciones emocionales y físicas. Y al 3 días que te pueden dar en tu trabajo no estás en condiciones de regresar. Aunque papi ya no esté y que te duela en el alma todavía, todos vamos a partir un día. Tenemos que disfrutar lo que tenemos, hijo. Malamente lo entendimos con la pérdida de papá. Casa Dr. Food presenta. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es La Curiosidad Conecta. Soy Maru Lozano Llamas. Hoy tengo un episodio muy especial como todos, como cada semana. Hoy tengo la historia de una mujer que después de perder a su esposo ha encontrado en una página de Facebook, en un grupo, una manera de ayudar a otras viudas como ella. Y me da mucho gusto recibir aquí a Fabiola Mejorado. Gracias, Fabiola, Gracias por estar aquí. Sin duda, tu vida cambió completamente. Así justamente en medio de la pandemia. Platícanos un poquito de ti, Fabiola. Tú eres del sur de Nuevo León. Sí, de Galeana. Ajá. Estudié aquí en la Facultad de Comunicación y aquí me quedé a trabajar y a hacer mi vida. Ajá. Tenía 16 años de casada cuando mi marido partió. Tengo 2 hijos adolescentes estudiando. Y sí, como bien mencionas, mi vida cambió completamente. Una situación que es parte de la vida, la muerte, pero que pues no lo contemplamos. Pensamos que eso es para cuando envejezcas, para cuando ya hayas cumplido tus metas, tus sueños, pero no fue así. Entonces, pues llegó la pandemia en el 2020 y mi marido enfermó. En agosto del 2020 ingresó al hospital. Por COVID. Por COVID. Habíamos estado cuidándonos bastante, teniendo las precauciones que nos marcaban en la televisión, en los medios, pero pues tenía que salir a trabajar. Yo trabajo en el medio educativo, por lo cual mi trabajo era desde casa y eso facilitaba mucho las cosas. Sin embargo, pues él tenía que salir a trabajar. Estuvo yendo a otras ciudades a hacer su trabajo y en finales de agosto, principios de septiembre, cayó enfermo de COVID. Fue como que un proceso muy como sencillo, ¿no? Decía, es que tengo una gripa. O sea, no tenía como que síntomas muy marcados, sino que de un día para otro empezó a tener problemas de saturación muy rápido. Ingresó al hospital y me dijeron, ¿sabes qué? Ahorita te llamamos para informarte cuál es su situación y se va a quedar internado. Mañana te avisamos a ver cómo está. Y a partir de ahí empezó una situación complicada, una nueva forma de vivir el matrimonio. Desde ese día que lo dejé en el hospital, que entró, me acuerdo, todavía tengo muy grabada la escena donde lo dejo y se lo llevan en una silla y entra al hospital. Y ya de ahí ya no tuve contacto con él. Al día siguiente me hablaron para decirme que iba a ser intubado porque su saturación se ha ido muy abajo. Entonces estuve 15 días pendiente del teléfono. Ese teléfono yo lo tiré porque el timbre, después de que pasó todo, me remontaba todos esos días de que soñaba el celular y se te quería salir el corazón del pecho pensando lo peor, ¿no? En esos 15 días mi marido estuvo relativamente, estuvo 3 días complicados y luego estuvo como que estable. Un día me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Ya lo vamos a despertar. Vamos a ver cómo reacciona, a hacerle prácticas de que él respire por sí mismo. Está muy bien, su presión, todos sus indicadores están bien, están normales. Lo despiertan, yo estaba muy contento. Para esto ya había pasado alrededor de, como unos 15 o 20 días de que estaba ya intubado.
Lo despiertan, está consciente, reacciona, todo muy bien. Y al día siguiente, pues mi esperanza era de que siguiera mejorando. Lo primero que me dice la doctora cuando contesto, me dice, ¿sabe qué? Es que su esposo falleció. Entonces fue así como que dije, oye, pero pues estaba en mejoría. Dice, bueno, falleció, rimos reanimación, regresa después de 10 minutos, pero ahora nuestra preocupación es su cerebro, cuestión neurológica, porque estuvo mucho tiempo sin oxígeno. Probablemente esté en un estado vegetal por todo el tiempo, pero vamos a ver cómo reacciona. Y pues sí, efectivamente así fue. Después de días no reaccionaba, lo volvieron a sedar, no reaccionaba de la manera que ellos esperaban. Entonces estuvo todavía más tiempo en terapia intensiva, lo bajan a piso y ahí empieza otra etapa complicada para nosotros. Y yo recuerdo mucho que cuando llegué al hospital me dice la enfermera, ay, mire, bueno, qué bueno que llegó. Yo tenía miedo, o sea, como ya estoy hablando, Maru, que ya había pasado un mes de que había estado en terapia intensiva cuando lo pasaron a piso, 1 mes y 2 semanas. Y yo, pues obviamente lo quería ver, pero no en ese estado. Cuando yo llegué al cuarto de hospital y que lo vi, tardé en acercarme porque mi esposo era una persona muy activa, había hecho ejercicio en su juventud, era un hombre sano que a la fecha digo, bueno, hubo personas que enfermaron con problemas de glucosa, de presión y la libraron. En el caso de él, pues no fue así. ¿Cuántos años tenía? Cuando cayó enfermo tenía 46 años. Muy joven. Muy joven, murió al año siguiente de 47 años. Uh-huh. Entonces, él, todo era una vida, digamos, normal en su matrimonio. Ajá. 2 hijos, ¿de qué edades? Bueno, cuando pasó todo, Diego de 13 y Rodrigo de 8. Vas y lo dejas al hospital, sí. Esa imagen que tú tienes en la silla de ruedas. Él te comentó cuando tiene esta aparente gripa, uh-huh, que a lo mejor podía ser COVID, él tenía miedo. Todos teníamos miedo de alguna manera en el COVID, sobre todo en el 2020. Sí. No había vacunas. No había nada. No había nada. Esto estaba empezando. Sí. Bueno, la verdad es que nunca me manifestó nada. O sea, él siempre me lo manejó de que es una gripa. Yo me acuerdo, y esto ha sido una enseñanza para mí, que fue el 15 de septiembre del 2020, estábamos viendo el Grito de Independencia, hicimos algo de cenar y todo, y recuerdo mucho, mi esposo trabajaba bastante, muchísimo. ¿Qué hacía? Trabajaba en una planta de alimentos de carnes orgánicas, uh-huh, era el jefe de la producción, uh-huh, y aparte teníamos un pequeño negocito en la casa de que se dedicaba a vender carne para las personas que hacían barbacoa, a menudo, uh-huh, en los mercados. Uh-huh. Y trabajaba muchísimo. Entonces yo me acuerdo que esa vez nos sentamos en la cochera de la casa y me dijo, ¿sabes qué? Ya voy a dejar de trabajar, estoy muy cansado, quiero dedicarle más tiempo a los niños, a ti, y voy a dedicarle más tiempo al negocio porque igual... Dejar la planta. Ajá, okay. Dejar la planta y estar aquí en la casa porque ya estoy muy cansado, son muchos años de estar trabajando y creo que merecen tiempo. Y yo, pues qué bueno. Al día siguiente me acuerdo que se levantó y empezó a estornudar y yo le dije, ay no. Dice, no te preocupes, es una gripa. Y así pasaron 5 días. Y luego vino el problema gastrointestinal, la diarrea, uh-huh, y seguía manejándolo como que no me siento mal, estoy bien. O sea, no te preocupes. Yo checaba su saturación y estaba 94, 95. Entonces volvimos a ir a que se le revisaran que la presión y eso. Y ahí ya estaba en 89. Entonces ya dije, ¿sabes qué? Vamos al hospital, esto ya no está bien. Pero nunca manifestó, ay, me siento mal, estoy cansado. Yo lo veía. O no será COVID. Ajá, no, estaba, incluso un día antes de llegar al hospital estaba viendo la tele, una película, platicando bien, o sea, a lo mejor no me quería preocupar, no sé, uh-huh, pero nunca lo manifestó. Sí creo yo la cuestión del miedo fue un factor que después platicando con gente que estuvo en el hospital y que uh-huh, desaturaba y que afortunadamente están bien, hablaban de ese ambiente que se vivía en el hospital, de estar pendiente de su saturación, me contaba una compañera que estuvo en esa situación, si ya cuando venía la doctora y me decía, es que si se baja mal la vamos a intubar, yo me ponía nerviosa y eso hacía que mi oxigenación bajara. Entonces yo pienso
pienso que eso fue un factor que me lo hizo. El doctor me dijo, desaturó a 50, o sea, si no lo intubamos, el paro cardíaco. Entonces, de hecho ya no fui yo a autorizar, él autorizó su intubación y bueno, sabemos que los hombres a veces son muy así para las cuestiones médicas, ya para que él haya autorizado es que sí realmente pues ya sabía cuál era su estado, ¿no? ¿Pasa un mes? Un mes. Y tiene problema Ajá. que resulta en que queda en estado vegetativo. Así es. ¿Te lo entregan? Sí. Está en estado vegetal. Llego yo al hospital. Estar en estado vegetal, le dijo el doctor, no tiene nada de conciencia. Su daño cerebral fue mucho. Te sugiero que hables con tus hijos, que vayas viendo la cuestión de la pensión, hablando de su trabajo, adecuando tu casa para podértelo llevar. Porque necesitas una cama de hospital, necesitas oxigenación, ayuda. Mi esposo era una persona muy alta, estaba corpulento y pues sí estaba pesado. Entonces, básicamente el doctor fue muy claro, me dijo, la recuperación va a ser muy lenta si es que la hay. El daño es mucho, no hay signos de conciencia. ¿Y qué hay que hacer? Dice, pues esperar. Cuando eso me dijo el doctor, yo recuerdo que me tiré al piso del hospital y empecé a llorar muchísimo. Porque pues no era la situación en la que yo lo quería ver. O sea, le hablaba, no respondía, su mirada perdida. Era muy triste después de verlo, que era un hombre muy activo, muy trabajador, verlo en esa condición. Entonces me tiré al suelo a llorar y recuerdo que lloraba de manera que no me escucharan hasta que entró una enfermera, me levantó del piso y yo la verdad es que estaba muy perdida, o sea, no sabía, estaba en una situación como de negación, de negación, de shock, de que no lo puedo creer, o sea, esto no me está pasando. Ella me levanta y me sienta en la silla y me empezó a decir un montón de cosas que no me acuerdo. Lo único que sí me acuerdo que me dijo en ese momento, que fue lo que a mí me hizo reaccionar, me dijo, recuerda que en la salud y en la enfermedad. Cuando ella me dijo eso, fue como que yo reaccioné y ahí me cambió el chip, me limpió las lágrimas y dije, mi esposo me necesita bien. Y no me importa lo que me diga el doctor. Sus comentarios siempre eran en negativo, porque yo entiendo que los médicos no te quieren dar esperanzas, ¿no? Pero era de que no se va a recuperar, es una situación complicada, sus pulmones están muy dañados, aunado a la situación neurológica, pues es un paciente complicado. Un día yo me voy a mi casa después de haber hecho guardia, porque era estar todo el día en el hospital por la cuestión del COVID. Uh-huh. Entonces pedí a alguien que me cubriera, porque estaba muy cansada, y llegando yo a mi casa me hablan, me dice, oye, su ritmo cardíaco está bajando, está como en 50 y luego 40, entonces necesitas venir porque esto no está bien. Llego yo, me acompañó mis hermanos y estando ahí y le dije, ¿sabes qué? Pido un sacerdote, o sea, necesito que alguien venga. Yo entiendo que es una situación muy complicada. Llegó el sacerdote en cuestión de minutos, lo consiguieron muy rápido y me dice, ¿quieres orar dice, sabemos que la cuestión que tiene, pero el matrimonio es hasta que Dios quiera, y el sacerdote me dijo, y aún más allá. Entonces vamos a pedir por él. E hicimos la oración, dio el sacramento y al cabo de 20 minutos, media hora, su ritmo cardíaco empezó a regularse. Yo lo vi como una cuestión de un milagro, porque la verdad es que los doctores sí estaban. De hecho, hubo una enfermera que me dijo, ay, qué bueno que ya llegó cuando esa maquinita, cuando escuche, me habla. Y yo dije, bueno, está bien, te entiendo, porque eran muchos los pacientes y bueno, no podían ser tan... ¿Fue en el Seguro Social? En el ISSSTE, en el regional del ISSSTE, sí. Y no, bueno, su ritmo fue aumentando hasta que se normalizó. Él entró al hospital el 24 de septiembre y el 27 de noviembre del 2020 llegó a mi casa. Otra situación complicada porque estaban mis hijos. Claro. Verlo así. Todo ese tiempo que estuvo en el hospital, tus hijos no podían ir, entonces no lo habían visto. No lo habían visto. Yo ya había platicado con ellos de cuál era la situación. Entonces, de hecho, uno de ellos, el mayor, me dijo, a ver, el COVID no genera un estado vegetativo a menos de que haya habido una falta de oxigenación. O sea, el niño muy listo. De hecho, en todo el periodo que él estuvo en casa recuperándose, yo no lo supe hasta después que ellos estuvieron leyendo, investigando la condición de su papá. Claro.
Ya le tuve que decir, mira, tuvo un paro cardiorrespiratorio, le faltó oxigenación y pues su condición es esta. Pero aunque los doctores dicen que papi pues no va a volver a ser igual, pues vamos a echarle ganas. Y yo empecé a buscar en el internet, ve personas en neurorehabilitación. Y ahí me di cuenta de muchas cosas, porque hay mucha, en nuestro estado, en nuestra ciudad, hay personas muy, muy preparadas en ese sentido. Y di con una superdoctora, que agradezco mucho la atención que me dio y toda la paciencia que tuvo. Ella me orientó en cómo hacer la terapia para lograr que sus neuronas y sus sentidos conectaran. Mis papás que viven en Galeana se vinieron para acá para ayudarme con mis hijos. Es lo que te iba a preguntar, porque tú trabajando con la enfermedad de tu marido, los hijos chiquitos, porque digo, 13 y 8 pues sí, tan pequeños, ellos iban a la escuela todavía. Sí, claro. Estaban yendo a la escuela. Ajá. ¿Tú pediste permiso en el trabajo? Sí. ¿Cómo estuvo esto? Sí, también. Y entonces, pues con tu mente aquí, allá, partida en 1000 pedazos. Ahora que pienso, porque mucha gente me lo ha dicho, oye, qué fuerte. Digo, pues es que era Dios el que estaba ahí. Sí, mis papás se vinieron. O sea, en este tipo de historias, y yo creo que en las historias que tú a lo largo de tu programa has tenido, en la red de apoyo es muy importante la familia. Entonces, mis papás se vinieron de Galeana. Mi papá también es maestro y tenía esa facilidad. Mi mamá, enfermera jubilada, entonces ella me apoyaba también. Mi papá se hizo cargo de mis hijos en la cuestión de escuela, catecismo y todo. Mi mamá de la alimentación de mi esposo. Pude contratar enfermeros que me ayudaran con el cuidado de mi marido, que se volvieron parte de mi familia, la verdad, porque vivían en mi casa. Adecué mi casa también para tenerlo en una recámara abajo y me dediqué completamente a estar con él. Había enfermeros, sí, pero yo me encargaba de la terapia, de buscar médicos, de estar al pendiente de sus exámenes. No sabes el cuidado tan minucioso que debe tener un paciente de este tipo. Tenía traqueotomía y una sonda gástrica. Entonces teníamos que licuar sus alimentos, pasarlos por la sonda, estar sacando secreción. Y cuando empecé con las terapias teníamos que involucrarnos toda la familia. Las terapias consistían en ponerle canciones, mis hijos les grababan historias en el celular y se las ponían, le ponían fotos. Mire, papá, ¿te acuerdas cuando fuimos a este lugar? Esta foto es de ese recuerdo. Mi hijo más pequeño, Rodrigo, hacía dibujos con pinturas fluorescentes y se las ponía con luz morada para que saltara el ¿Hubo reacción dibujo por parte de él? Sí. Sí, un día yo me acuerdo que le dije, por favor, con tus párpados dime si me estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Parpadea muchas veces y si entiendes lo que yo te digo. Y lo hizo. Todas esas situaciones yo todo grababa porque para mí era más fácil mandárselo a la neuróloga y que ella me diera sus observaciones. Entonces era le daba de probar salado, dulce, ácido en diferentes ubicaciones de la lengua para que hubiera, y sí, o sea, se sentía como que, ay, que me diste limón. Le pasaba hielo por la cara, a mi niño le hacía ejercicios en las piernas, nos poníamos pelucas de colores y cantábamos, lo abrazábamos muy fuerte para generar desesperación y que él tratara de hacer algo. Y toda esa terapia derivó en respuesta. Una persona en estado vegetal, pues su mirada no es fija, o sea, no la tiene control, ve hacia arriba. Entonces, una de las actividades era que él lograra verme y lo hizo. Cuando se voltea y voltea y voltea y era... ahí te das cuenta del valor que tiene el que tú puedas mover un brazo, de que tú puedas voltear, porque le costaba mucho trabajo voltear a verme. Sudaba y me decía la persona que le lleva la nutrición, no sabes cuántas calorías él quema cuando hace, o sea, todo lo que desgasta aunque esté en mi cama, el voltear a verte. Entonces, ya de tanto insistir, me acuerdo que mi mamá decía, ya déjalo en paz, ya lo cansaste. Le dije, no, es que mamá, lo tiene que lograr, me tiene que lograr ver. Volteó y me logró ver a la cara y no sabes ese momento donde las miradas se cruzan y con la mirada te puedes decir todo. O sea, él con los ojos me dijo, aquí estoy, o sea, y yo también, el enfermero que lo cuidaba me decía, usted es todo para él, se nota cuando él logra verla. O cuando se ponía muy ansioso me hablaba y yo lo apretaba a mí y se calmaba.
O si oía mi voz, también se alteraba de que empezaba a respirar muy rápido. Entonces, después hacíamos como a los niños cuando les enseñas a hablar, para que él hiciera repeticiones, ponerle sonidos de perros, de gatos, de 1000 sonidos. Tenía yo una caja con muchas cosas para hacer sonidos, golpear, guitarra. O sea, estimularlo constantemente. Sí, todos los días. ¿Cuánto tiempo estuviste así? 9 meses, casi 10. ¿O se pasó Navidad así? Sí. Pasamos fin de año. Cumpleaños, supongo. Cumpleaños. Día del Padre. Y sabes que todas esas fechas intentamos integrarlo, de que no pasar la fecha como que estamos en tragedia. O sea, realmente sí estábamos mal emocionalmente, pero no nos rendíamos. En la Navidad estuvimos juntos. El día de su cumpleaños le compramos un pastel, le arreglé su cuarto, le puse su número 47, que fue de la edad que murió. Mis hijos le cantaron. El Día del Padre, mi hijo Rodrigo le hizo un poema y le hizo una manualidad y le recitó su poema del Día del Padre. O sea, estábamos tratando, o sea, de decir, bueno, estás en ese estado, pero estás, porque mucha gente puede pensar, pues ya no se mueve. O sea, ahí puede quedarse. Igual y no me escucha, o aparentemente sí, pero no. Ajá. Y ustedes siempre involucrándolo en todo. Sí. Todos tenemos en nuestra familia a alguien a quien queremos o admiramos por lo mucho que nos han dado. Papá, mamá, una abuela, el abuelo, un primo, un tío, bueno, hasta un compadre o una comadre. Y muchas de las veces pensamos que no nos alcanzaría la vida misma para devolverles un poco de lo mucho que nos han dado. Hoy yo te ayudo a que esto cambie. Mi equipo de producción y yo ponemos a tu disposición las cámaras y micrófonos de este estudio para poder hacer esta entrevista donde la persona que tú tanto quieres plasme su vida tal y como lo hacemos en mi programa. Regálate la oportunidad de archivar en video la historia de esa persona tan importante para ti y los tuyos. Manda un WhatsApp a este número que aparece en pantalla para ponernos en contacto contigo y brindarte más información. Te garantizo que más que una entrevista es un legado para el alma. O sea, de decir, bueno, estás en ese estado, pero estás, porque mucha gente puede pensar, pues ya no se mueve. O sea, ahí puede quedarse. Igual y no me escucha, o aparentemente sí, pero no. Ajá. Y ustedes siempre involucrándolo en todo. Sí, mi miedo, bueno, una persona en ese estado genera mucho gasto. Soy un paciente de mucho cuidado. Y yo ya había vendido el congelador que tenía. O sea, todo lo de la carne. Sí, una camioneta que compró. Mi apoyo financiero fue en parte mi padre, pero eso empezaba a acabarse. ¿Había pensión por parte de él? Todavía no, Maru, porque era un trámite largo. Como era COVID, no podía él firmar que yo fuera su tutora. Entonces tenía que haber un juicio donde varios médicos determinaran la condición vegetal, el estado vegetativo o coma vigilia en el que él estaba, y apenas lo estaba tramitando. O sea, el Seguro Social fue a ver si realmente estaba en esa condición, y luego tuve que conseguir 3 médicos que avalaran lo que estaban viendo para que un juez pudiera, y luego un médico me hizo el favor de él atestiguar, pero apenas estábamos en eso. Porque como era en línea todo, era más tardado. Pero sí estábamos tratando de generar la pensión por invalidez. En eso nos quedamos cuando sucedió el fallecimiento. ¿La empresa en la que trabajaba tu marido les ayudó? Súper bien. Es una empresa que tiene un grupo de hace mucho tiempo, personas honorables, la verdad, porque durante el tiempo que estuvo hospitalizado, aunque no estaba mediante su seguro social, le siguieron pagando. Me dijeron, usted no se preocupe, que él se recupere y ya después que esté en casa vemos. Cuando él regrese en casa, pues ya empecé a hacer yo los trámites de incapacidad, pero la verdad es que se portaron muy bien. Eso fue otro factor que me ayudó. Qué bueno, porque hay muchas empresas que no. Sí,
Sí, no, la verdad es que se portaron muy, muy bien, muy bien. Y hubo liquidación y todo, o sea, no hubo problema por ese lado. 9 meses así. ¿Qué 9 pasó? meses así, mire, empezaban sus indicadores a descontrolarse. Se le subió la presión, la temperatura, empezó a convulsionar. Para esto ya nosotros lo movíamos. Yo compré una grúa con la cual lo movía y lo sentaba. Mis hijos pues ayudaban, los enfermeros, y ya lo podíamos sentar en una silla de ruedas que mi familia de Galeana me compró porque era una silla muy especial para que sostuviera su cabeza y cosas así. Ya lo sacábamos a que le diera el sol. Y cuando hacíamos esos movimientos, pues obviamente la cuestión de la postura ayudaba para que no se acumularan secreciones en los pulmones. De hecho, tenía una cama que la persona que le daba la rehabilitación era una cama vertical, lo amarraban y lo ponían así para que hubiera circulación y todo eso. Y eso era de todos los días. Pero cuando empezó a tener esas variaciones, ya fui yo con otro neurólogo, también a pedir una segunda opinión, y me dice, lo que pasa es que en su afán de reaccionar se descontrola todo. Entonces, así va a estar. A mí me dio miedo porque la verdad es que sí se ponía muy mal y dejé de moverlo, lo cual le provocó, pues sí lo volteábamos y le movíamos, así que a los niños como cuando tienen flemas, ¿verdad? De estarle golpeando la espalda y estarle haciendo así, pero le volvió a generar otra neumonía postural. Fue un otro viacrucis ahí porque no encontraba terapia intensiva, porque todavía era época COVID. Finalmente me recibieron en un hospital, lo volvieron a intubar. Me dice el doctor, ¿puedes pasar a verlo? No está como que todo sedado. Pero pues ya le sacamos todo. Ahorita cuando lo pienso, yo estando en el hospital, yo dije, sí se va a recuperar. O sea, yo tenía, es lo que se llama la fe, ¿no? El tener fe de que aún y cuando ahorita lo pienso, digo, es que estaba bien difícil que él se recuperara. Llego yo a terapia intensiva. Cuando yo lo veo, ya estaba muy morado por la falta de oxigenación, porque si nos tardamos en encontrar, estaba muy mal. Y yo lo destapo y lo veo ya así todo moradito, y le dije, no, esto no es justo para ti, o sea, no está bien. Si tú quieres, pues yo te dejo ir. Hicimos muchos por ti y vete tranquilo, yo voy a estar bien. Mis hijos van a estar bien, tengo una familia que me apoya. Y descansa, Oscar, porque esto ya no está bien para ti. De hecho, el doctor me había dicho, ¿sabes qué? Por la falta de oxigenación probablemente haya un daño en los riñones. Vamos a ver. O sea, se iba complicando. Se iba complicando todo mucho. Me habla el doctor y me dice, ¿sabes qué, Fabiola? Sí, vamos a ver si todo sale bien para mañana. Yo creo que vamos a dializar. Sí, no, es un paciente así, diálisis es mucho maltrato para su cuerpo y yo hice, mira, yo hasta llevé a alguien que le limpiara los chakras, medicina bioenergética. Todo lo que estuvo en tus manos. Así es, un otorrino. Bueno, cuando te comento, esto lo voy a contar porque es testimonio de que Dios no te deja solo. Y porque yo, a pesar de que éramos un matrimonio bien, o sea, una buena pareja, mi marido era muy buen papá, muy buen esposo, buen proveedor, muy cariñoso, muy atento conmigo, o sea, tuve un matrimonio muy bonito. Y cuando todo está bien, pues nunca piensas que va a pasar algo mal, o sea, la vida, pues, estamos bien. Entonces, cuando pasa eso, que me empiezo a ver los recursos de que era mucho, me dice mi hermana, no te preocupes, todo va a estar bien. Me senté en la sala de mi casa y ahí lo estaba yo viendo porque cerré mi cochera para poder hacer una recámara ahí. Y dije, bueno, pues voy a hacer lo que tenga que hacer. Dios, ponme los medios porque esto va para largo y es mucho el dinero que yo tengo que usar para atenderlo. Entonces, un día me fui a un supermercado y llego a comprar una lotería. Y dije, bueno, pues quedaban, dije, deme ese. Ya me lo llevé a mi casa y todo. Y lo guardé. Entonces, el 23 de diciembre me hablan y me dicen, oiga, ¿sabe qué? ¿Vio el sorteo? No lo vi. Pues es que ganó el tercer premio. Y dije, ¿qué? Me tiré al piso a llorar y me dice la señorita del teléfono, ¿está bien? Le digo, sí, es que no sabes lo que me acabas de decir. Y ya le conté, ¿verdad? ¿Cuál era la situación? Me dice, ay, señora, me dan ganas de llorar junto con usted, pero fíjese, Dios no la dejó sola.
y pues aquí está su recurso para que usted lo emplee en lo que va a necesitar. Y fue del modo que yo pude solventar todas las cosas que él necesitaba. Claro. Y lo más sorprendente fue que a mí el dinero se me acabó el día que murió, porque con lo que me quedaba en mi cuenta, pagué exactamente lo que costaba el servicio funerario y las flores. Yo dije, las flores que necesita, esas y las más bonitas y no sé qué, ¿y cuánto es? Y yo volteé a ver a mi hermano y dije, es lo que tengo. Ahí se acabó el dinero. Me decía mi hermano, fíjate, todos pensamos que el dinero era para que lo recuperara, pero no, Dios te lo mandó para que le dieran lo que él ocupaba en ese estado en el que estaba. Entonces era el cardiólogo, el dentista, me acuerdo que le sacaron 7 piezas dentales estando en ese estado porque le estaban generando ya problema. Era rehabilitación, la rehabilitación física. Los enfermeros, los médicos, especialistas. El neuróloga, el otorrino para revisarle aquí, el dentista. O sea, una persona en ese estado y aparte todo lo que es el oxígeno, las mangueritas, los pañales. Todo. Es mucho gasto. Entonces, cuando yo cuento esto, mucha gente se queda solo. Digo, es que es un milagro, o sea, Dios me escuchó. Y por eso cuando alguien pasa por algo así, o ahorita que hablemos del grupo que yo tengo, yo siempre digo, no te canses de pedir, o sea, Dios te va a ayudar. Y en el transcurso del tiempo me he dado cuenta que sí, porque hay testimonios donde ellas me cuentan que se sienten solas y de repente algo pasa y se solventa la situación. Entonces, mi esposo vuelve a caer en ese estado, yo lo despido y yo lo entregué, o sea, al entregarlo me refiero no nada más al entregárselo a Dios. Yo me esperé a entregar el cuerpo a la funeraria, lo tuve que entregar 2 veces. Ese proceso es bien complicado. ¿Por qué 2? Bueno, al hospital. Ajá, sí, claro. Decir, ¿es él? Sí, es él. Y luego viene la funeraria. ¿Es él? Sí, es él. Sí. Entonces, cuando yo ya lo vi que estaba preparado, porque ya lo vi otra vez así, yo dije, bueno, no eres tú, ya no estás aquí. O sea, y te das cuenta cómo es tan frágil la vida, o sea, de estar bien en la casa y pasa lo de la pandemia y así rápido todo, unos 9 meses, pero de cualquier manera te queda ese aprendizaje, ¿no? De disfrutar lo que tienes en el momento que estás viviendo. Claro que yo lo entendí mucho después, porque en ese momento mi cabeza estaba hecha enredada y lo más difícil fue llegar con mis hijos. Mi papá ya los había preparado. En alguna ocasión leímos alguna cuestión de la Biblia de Job, donde le pasa todo y al final no pierde la fe. Entonces, cuando yo llego, me sorprendió mucho que mis hijos sí estaban tristes por su papá y todo, pero estaban más preocupados de mi reacción. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo sube todo? Y la verdad, Maru, que me sorprendió mucho la reacción de ellos, o sea, muy maduros. El niño más pequeño le decía yo, oye, ¿por qué no lloras después de que pasó todo? Mamá, es que, como diciendo, yo ya me anticipé a llorar, porque cuando tú entrabas a mi cuarto y me veías que estaba ahí, yo realmente estaba pensando, si mi papá se va, ¿qué voy a hacer? Porque yo lo veía, aunque tú me decías que mi papá, mira, ya levantó un dedo, porque logró levantar también un dedo, yo decía, no, o sea, mi mamá está muy positiva, pero yo no lo veo como antes. Dice, entonces yo pensé, ¿qué voy a hacer si mi papá se muere? Y decidí que yo voy a estar bien porque mi papá está en el cielo. Mi esposo tocaba la guitarra y cantaba. Mi papá está bajo de un árbol y está cantando y está bien. O sea, ya no está sufriendo. Yo investigué del estado vegetativo, mamá, y cuando las personas tienen conciencia y no pueden, es muy frustrante que no puedan ni mover un brazo, que no puedan hacer nada, mamá. ¿Para qué querías que mi papá estuviera sufriendo tanto? Ya él nos dio la oportunidad de volverlo a ver. Porque si hubiera quedado en el hospital, ya no lo hubiéramos visto, porque ya no se podía entrar por el COVID. ¿Cómo tus hijos pues tenían quizás más conciencia de lo que estaba pasando? A veces nos preocupamos mucho por cómo van a reaccionar los niños frente a algo que nos dan una lección como tus hijos. Claro que después en el momento todo fluyó de esa manera. De hecho, cuando me abren el féretro y me dicen acérquese para despedirse, el niño más chiquito, Rodrigo, le dice, papá, mi mamá va a estar bien, nosotros la vamos a cuidar.
Y el niño mayor es más emocional. Rodrigo es un poquito más, yo le digo que es un señor chiquito, pero el niño mayor sí es un poco más emocional, pero Rodrigo tuvo el temple para decirle eso. Claro que al transcurrir los días empezaron ciertas dificultades emocionales, obviamente claro, con ellos, claro, por la edad que tienen, pero pues las hemos atendido, pero en el momento ellos fueron mi fortaleza. Ellos me levantaban cuando yo me ponía mal después de que fue el fallecimiento, que me tiraba al piso a llorar y que entraba a su cuarto a ver sus cosas y todo. Ellos me levantaban del piso y me llevaban a la cama, mamá, acuéstate. Y si yo empezaba a llorar, venían, ¿estás bien? Y el chiquito le decía, déjala que llore, tiene que llorar. Cuando te sientas mejor me hablas. El mayor se asustaba porque me veía mal. Al tiempo yo me doy cuenta que pues ellos estaban aguantando, ¿no? Pero sí fueron un soporte muy fuerte para mí, bastante. Yo me fui a Galeana un tiempo, mi trabajo me lo permitieron y me decía mi papá, aquí quédate, o sea, aquí entra el Diego a la preparatoria, pues Rodrigo se va conmigo a la primaria, no hay problema. Pero yo pensé, eso tarde o temprano lo tengo que enfrentar. O sea, sí, podías huir temporalmente, pero en algún momento ibas a regresar a tu día a día. Así es. Que ese día a día es donde más se extraña. Ahí, ¿no? Realmente es donde empieza todo, ¿no? El duelo realmente empieza. Claro. Ahí. Fíjate, cuando murió mi papá, mi mamá se derrumbó y yo me acuerdo que una vez me decía, es que todos estamos tristes, por supuesto. Claro. Se murió su papá, pero era mi compañero de vida. Así es. Es el hombre que yo elegí para formar una familia. Es el hombre que es el padre de mis hijos. Sí, se pierden muchas cosas, muchos roles ahí. Entonces, el ser viuda, que ser viudo, eso hablaremos en otro momento del ser viudo. Ahorita estamos hablando de ser viuda. Ajá. Se desbalancea totalmente tu mundo. Sí, completamente. Se vivió un duelo anticipado desde noviembre que llegó al agosto del 2021 que falleció, pero ya conforme fue transcurriendo el tiempo que yo regresé a casa, que ya me quedé sola con los niños, yo le decía a mi mamá, no tienes que estar viniendo de Galeana para acá, o sea, yo me hago cargo. Y empezamos a empezar la rutina donde había altibajos. Un día, bueno, a mí siempre me ha gustado escribir. Y para mí escribir ha sido la terapia que me ha ayudado en este proceso. Entonces se me ocurrió escribir y escribía en mi perfil de mi red social y sentía yo como que la gente me decía, o sea, ya pasó tiempo, ya dale vuelta a la página. Y me molestaba eso porque yo todavía estaba en mi dolor. Entonces decidí crear una página donde yo podía escribir como yo quisiera y sin que nadie me dijera nada. Al tiempo, me acuerdo que mi primera publicación fue ¿qué significa ser viuda? ¿Qué es ser viuda? ¿Y con un seudónimo o ya se llamaba Ser Viuda? No, yo así le puse Ser Viuda. Ok. La primera publicación fue el 18 de noviembre de 2021 y dije, bueno, le voy a poner Ser Viuda porque soy viuda y ¿qué significa ser viuda? Y esa fue mi primera publicación. Y bueno, ya escribí ahí que era un vacío, te divides, bla, bla, y empecé a escribir de todo lo que yo iba viviendo en mi duelo y en mi viudez. Y pasa el tiempo y la página empieza a crecer y a crecer y a crecer y yo, ya somos 5,000, ya somos 10,000, ya somos 15, 20, 30, ahorita somos 32,000 personas viudas que siguen la página. De muchos países. De muchos países. Empecé con las escritos y ¿sabes qué? Lo más sorprendente de lo que ellas me mandaban decir, eso que tú estás sintiendo, yo también lo siento. Y pensé que era la única. Por ejemplo, hablamos del enojo, ¿no? Cuando estás en duelo te enojas. Cuando dices, ¿por qué me dejaste sola? ¿Por qué toda la carga para mí? Yo también me enojaba. Yo pensé que era malo. Y me empezaron a escribir por privado, de decir, es que qué bueno que tú escribes, le das voz a lo que yo siento. Me siento más tranquila. Y conforme fue pasando el tiempo, empecé yo a usar otros recursos me di cuenta que la terapia, porque empecé yo también a tomar terapia, mi primer terapia la tomé en el septiembre, un mes después que falleció mi esposo. En el 21. En el 21 tomé una terapia de grupo de viudas. Encontré una página de tanatología y ahí me inscribí y hice la terapia en línea. Y dije, qué sanador es hablar con una persona que está pasando lo mismo que tú. O sea, que te entiende, que sabe lo que estás viviendo, bla.
Entonces tomé la terapia. En noviembre de ese año yo empecé mi maestría porque yo me quería como que desconectar un poquito. Y me decía el psicólogo, es que te sobreactivaste. O sea, bueno, total la terminé y todo. Maestría en educación positiva. De hecho, ahí mi proyecto fue de niños en duelo en una escuela, porque detectamos que había pues niños que estaban, bueno, un duelo es una pérdida, pero en este caso era duelo por la pérdida de un ser querido. Y hicimos varias actividades en la escuela como proyecto para atender a los niños que estaban pasando por un proceso, porque sabes que el duelo debe ser considerado un problema de salud, porque las personas que pasamos un duelo vivimos muchas situaciones emocionales y físicas. Claro. Y al 3 días que te pueden dar en tu trabajo no estás en condiciones de regresar. Por supuesto que no. No estás. O sea, empiezas a no dormir, a tener problemas de alimentación, de concentración, de ansiedad, de depresión. Sí, claro, son muchas cosas. Claro. Y desafortunadamente no todas las personas tienen acceso a una terapia. A mí me funcionó, a mis hijos les ha funcionado. Y ahí conocí el concepto de la tanatología en la terapia que llevé. Y dije, bueno, es que si a mí me está ayudando, yo quiero que las demás personas también les ayude. Y empecé a conseguir y a contactarme con gente para que las pláticas fueran gratuitas dentro de la página. Y sí, hubo mucha gente que me estaba ayudando. Después de hacer eso, me contacta una muchacha de la Ciudad de México. Dice, oye, soy psicóloga, psicotanatóloga, también soy viuda y me gustaría crear un círculo virtual de viudas. Y empezamos. Y luego me dice, oye, ¿sabes qué? No está bien que formemos pues aquí hay un grupo de mujeres que vienen a la Ciudad de México. Le dije, oye, sí. Y luego yo ya para entonces veía que mucha gente decía, ¿quién vive en San Nicolás? ¿Quién vive en Apodaca? Es que pues me gustaría tomarme un café con alguien que esté pasando lo que yo. Y lancé ahí una invitación de que nos íbamos a juntar en un restaurante en San Nicolás las personas que quisieran ir. Y fueron bastantes. Ahorita mi grupo de WhatsApp son más de 100 personas viudas de aquí en Monterrey. Mujeres. Mujeres nada más. De todas las edades. Claro. Después, Fernanda, que es la psicóloga de la Ciudad de México, hizo el grupo en la Ciudad de México. Entonces, cuando yo publico, empiezan, y en Guadalajara no hay, y en Tijuana no hay, y en Colombia no hay. Y entonces fue como empezamos la red de apoyo en varias ciudades de México. Y en Ecuador, en Guatemala, en Colombia, en Chile, en Venezuela, tenemos grupos, un grupo de WhatsApp. Obviamente, por ejemplo, Chile, que es un país muy grande, la persona que lo administra está en Santiago, pero hay personas que vienen de otras provincias, pero el contacto a ellas ahí lo hacen de manera virtual. En los grupos se comparte información, cursos, talleres, libros, actividades que a ellos les pueden ayudar para sobrellevar el duelo. Cuando nos reunimos en Monterrey, empezamos a platicar y vemos las necesidades de todas las que estamos ahí, muchas viudas por COVID, muy jóvenes, otras ya en tercera edad, otras pues por muerte repentina, y son duelos bien diferentes. De por sí un duelo nunca va a ser igual a otro. Entonces empezamos de que, oye, yo tengo que volver a trabajar porque mi esposo era el que mantenía y pues no sé por dónde empezar. Y me gustaría emprender y me gustaría eso. Entonces a mí se me ocurre, dije, pues aquí hay un Instituto de la Mujer. E hice cita con la licenciada Laura Paula. Que le mandamos un saludo a Laura Paula López Sánchez, hermosa mujer, apasionada y muy atenta, muy amable. Me recibió. Me dice, sí, vamos. Me apoyaron primero con un taller tanatológico, con un maestro excepcional. Lo hicimos en línea, luego lo cerramos en presencial. Información de emprendimiento, cursos de hacer jabones, de hacer tamarindos, de cosas que ellas pueden emprender. Porque en muchos casos, en tu caso, por ejemplo, Fabiola, pues tú siempre has trabajado. Sí. Pero hay muchas otras mujeres que no habían trabajado fuera de su casa, ¿no? Porque el trabajo de la casa es un trabajo también, claro, ¿no? Sí. Que no trabajaron fuera de su casa mientras estaban casadas y que en muchas ocasiones el marido se va siendo proveedor y a veces, híjole, dejando deudas. Claro, sí. Dejando deudas. Sí, casos así.
Hace poquito estaba platicando con una de ellas y me dice, ya terminé de pagar la hipoteca de mi casa. Dice, ¿cómo? Vendiendo cosas. O sea, ya estoy diciéndole a mi esposo, ya cumplí con eso, o sea, ya está tranquilo. Mira, simplemente hay gente que me escribe y me dice, voy a aprender a manejar, porque había mujeres que no sabían manejar, que el marido era el que las llevaba y las traía. Y pues a ver cómo me va, y todo le echamos porras, no te va a ir muy bien, así es. A veces traen problemas legales con las cuestiones de la casa, porque hay una falta de cultura de prepararnos para la muerte y mucha gente muy intestada. Entonces se generan problemas legales en ese sentido, y pues las asesorías legales también cuestan. Claro. Entonces en el Instituto de la Mujer dan asesoría legal para quien se acerque a preguntar. Y que hay instituto, al menos a la gente que nos ve en México, hay institutos de las mujeres en cada entidad federativa. Claro, sí, sí. Entonces que se acerquen, si nos ve alguien fuera de Nuevo León. Aquí, bueno, pues tenemos el Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, ya no está la licenciada Laura Paula, pero en cada entidad federativa hay institutos de las mujeres. A veces hay variación en el nombre, pero al final es el servicio que da. O secretarías de la mujer, etcétera. Y que en un momento dado el poder seguirte en esta página, a ti y a toda esta comunidad de 30 y tantas mil mujeres viudas, ¿cuáles? Si bien es cierto, dices, hay mujeres que han perdido el marido muy jóvenes, otras en la tercera edad, unos por enfermedades repentinas, otros por largas enfermedades. ¿Cuál es el común denominador de todas ustedes? El común denominador de todas las personas que, yo creo que no nada más de las que somos viudas, sino de las personas que pasamos por la pérdida de un ser querido, es la falta de comprensión y de empatía de la gente que nos rodea. ¿Por qué? Y eso deriva después en situaciones complicadas, emocionalmente hablando, de ansiedad y todo. Yo, después de hacer las publicaciones y de generar los grupos y de hacer las pláticas, empecé a grabar como que cosas que a mí me habían servido y tips de algunas cuestiones que vamos pasando. ¿Y las subes al Face? Y las subo al Face. Después empecé a hacer testimoniales de que personas que yo conocí en mi primer sesión de terapia, y por ejemplo he entrevistado a una persona que quedó viuda a los 30 años con niñas chiquitas. Cómo ha enfrentado a la viudez siendo muy joven, y luego a una de la tercera edad, y luego a una persona que no tuvo hijos, y luego a una persona que empezó a hacerse cargo de su negocio porque su marido era el bueno ahí, y ahora ella es la que, de hecho ayer hablé con ella, traía una bronca ahí, y bueno, nos damos esa contención y ese apoyo. Pero hablando con todas ellas y con todo lo que me escriben, es la falta de empatía y de la cultura del acompañamiento en un proceso de pérdida por ser querido. La gente no es empática, no comprende. ¿Qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender a acompañar. Las frases trilladas de que está en un lugar mejor. Tienes un ángel que te cuida. Eso no sirve. Esas se agradecen, pero el acompañamiento es de otra manera. Es estar para ti en lo que tú necesites, es escucharte. No importa si me hablas 100 veces de tu esposo y de lo que pasó, necesitas hablar. Acompañamiento no es sacarte de donde estás, es meterme contigo ahí a esperar que estés bien para que te levantes. Es observar, no está comiendo, no está durmiendo. Vamos a llevarla también al médico, porque eso es válido también, de que un médico te hace tu chequeo. No dar órdenes, deja de llorar. Sabes que en la mayoría de las personas que yo he platicado, la gente que la acompaña dice, es que no llores porque no va a descansar. ¿Y eso quién dice? ¿Dónde está comprobado que la persona que ya trascendió no está descansando porque tú le estás llorando? Diariamente nuestros pies caminan de 8 a 10 mil pasos y nos llevan por el mundo. Pero con un solo malestar nos cambia la vida. Casa Dr. Food es tu aliado en el cuidado de tus pies. Somos líderes en el ramo con más de 60 años de experiencia y te ayudamos a mejorar tu calidad de vida. Que el dolor en los pies no se convierta en un dolor de cabeza. Atendemos pacientes con toda clase de necesidades y contamos con la más alta tecnología para atender podología preventiva, lesiones, uñas encarnadas, hongos en las uñas y pie diabético, entre otros servicios. Pon tus pies en manos de los expertos. Casa Dr. Food. La gente que la acompaña dice, es que no llores porque no va a descansar. ¿Y eso quién dice?
¿Dónde está comprobado que la persona que ya trascendió no está descansando porque tú le estás llorando? O sea, invalidan las emociones. Claro, o te dice es que él no te gusta, a él no le gustaría verte así. Exactamente. Entonces, por ejemplo, nosotros, mis hijos y yo, lloramos juntos. Cuando yo lloro, ellos me dan apoyo o los tres lloramos. Y digo, no, porque eres hombre no vas a llorar. Si tú no lloras, tu emoción va a salir de otra manera. Tienes que llorarle. No te aguantes, ¿qué hacemos? Y así vivimos en una sociedad donde el positivismo. Pero además pedimos perdón cuando lloramos. Ay, perdón, sí. Perdón. Sí. ¿Por qué pides perdón? Sí, es tu emoción y la tienes que sacar. Claro. O estamos de que no, ya no llores, pero ¿por qué no voy a llorar? Tenemos miedo de acompañar a una persona que está sufriendo. Fíjate, ahorita me estoy acordando, porque finalmente yo acompañé, mis hermanos y yo, pero un poco más yo, acompañé a mi mamá en su proceso de viudez. Estuve muy cerca. Mi hermana acababa de nacer su segunda hija, entonces, pues sí, un ratito, pero estaba pues recién nacida, la niña, etcétera. Y si yo lloraba, mi mamá lloraba. Entonces, como yo no la quería ver llorar, ¿te aguantabas? Sí. Yo lloraba cuando no me viera, ¿no? O yo lloraba sin que se diera cuenta, porque yo no quería que llorara. Claro, ahora, con lo que he aprendido a lo largo del tiempo, las experiencias, etcétera, esto como hijos, pues llorar como dices tú, juntos. Vamos a llorar juntos. Mis hijos saben, nosotros estamos juntos en esto. Ellos saben, porque ellos están aprendiendo de mí cómo llevar una pérdida. Y ellos saben que yo también voy a partir. Y me dice, ay mamá, ¿es la verdad? Dice, no, pues sí. Es la verdad, todos tenemos una fecha para nacer y una fecha para partir. ¿Cuándo? No sabemos. Por eso, aunque papi ya no esté y que te duela en el alma todavía, que no estuvo en tu graduación y que no va a estar en tu boda y muchas situaciones que te faltan por vivir, esta es solamente la vida que te toca. Y el día de mañana que tú vayas, que partas, de decir, Dios, yo te di una vida que hiciste con ella. Entonces, sabiendo que todos vamos a partir un día, tenemos que disfrutar lo que tenemos, hijo. Malamente lo entendimos con la pérdida de papá, porque vivíamos la vida fijándonos en otras cosas, como lo material, como el de querer trabajar, cuando descuidamos cosas más importantes. Entonces, los niños saben que todos obviamente son conscientes de la muerte y son conscientes incluso hasta de su propia muerte. Claro que eso lo ha llevado un proceso de terapia. Claro que eso lo ha llevado lo que yo platico con ellos. Hace poquito yo entrevisté a mi hijo en mi página y me decía, mamá, pero yo todavía no estoy como que muy bien para dar un consejo. No. Lo que yo quiero es que platiques tu historia y que des testimonio de las cosas que te han servido para ir mejorando. El ejercicio, la lectura, el llorar. En la entrevista él hablaba de que soy hombre y lloro. O sea, no importa porque a mí me duele. No perdí a mi papá. Entonces, el hablar también te ayuda como terapia, el escribir, el leer, o sea, los grupos de apoyo mutuo, que es lo que hacemos en la página con los grupos que hay de WhatsApp, hacer ejercicio, escuchar música. Hay a veces que dice, ¿cómo has transformado tú el dolor que has sentido de la pérdida de Oscar a esto? Le dije, bueno, es que es el tiempo, pero el tiempo sin voluntad no sirve. Yo quería estar bien por mis hijos. Yo volteaba a ver la cama y decía, es que, ¿qué hago? Me pongo a llorar y decía, sí, lloro y todo, pero tengo a 2 personas por las que tengo que responder. Son mis anclas y al final, que aunque lloremos juntos, yo tengo que dar ejemplo que no importa lo que te pase, tú tienes que rescatarte, ¿no? De la situación que estés viviendo. Entonces, en las actividades que tú hagas para estar bien, que tengas voluntad de querer estar bien. Claro que al principio hay Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología, habla de las etapas del duelo, pero el duelo no se vive las etapas así en orden. Se van viviendo de diferente manera y el duelo no es lineal. Hay a veces que las muchachas del grupo me dicen, es que yo sentí que ya está bien y de repente tú otra vez, sí, te regresas al enojo o te regresas a la tristeza profunda y luego avanzas la negación. Y todo está bien. O sea, como decías ahorita, muchas veces la gente no sabemos acompañar. Exactamente.
No sabemos cómo ayudar o pensamos que estamos ayudando y no estamos ayudando. Sí. Esta página de Ser Viuda, ¿cualquiera te puede seguir? Sí. No necesitas ser viuda para estar ahí. No, de hecho, aparte existe el grupo de Somos Viudas, que es un grupo privado en Facebook. También son como 30,000 personas. Y bueno, ya si quieren ellas expresar o escribir algo, ahí lo ponen. A veces que ellos me dicen, oye, quiero contar un testimonio, y pues yo lo publico. Pero sí me puede seguir cualquier persona en la página. Hace poquito hice un contacto con la Fundación Carime de Coatzacoalcos. La persona que la fundó, Nora Reyes, perdió a su hija a los 5 años, se la secuestraron y a raíz de eso ella crea la asociación para dar acompañamiento a personas en duelo, sabiendo esto que te cuento de la falta de información y todo. Y ella tiene grupos virtuales de duelo, padres en duelo, hermanos en duelo, pérdida de mamá o papá, pérdida de viudez, etcétera. Incluso por su hija también tiene grupo. Y también hice contacto con una asociación que se llama Acompaña, que tienen una línea para atender a personas en duelo. O sea, me siento mal, hablo, creo dan 3 atenciones en línea y luego los canalizan a un grupo presencial. Aquí está en San Pedro, no recuerdo el nombre de la iglesia, pero se reúnen en una iglesia a hacer el grupo de manera presencial. Todos esos grupos de apoyo funcionan, porque hace rato escuchaba de hablar de igual a igual una persona que pasó lo mismo que yo me va a entender y no sabes cómo es sanador, ¿verdad? El escuchar de otra persona y que ella te entienda, ¿sí? Hace 2-3 días fui con una compañera del grupo porque emprendió un negocio y fui pues entre nosotras nos apoyamos. Y ella, muy joven, 29 años, tiene 3 niños. Y me decía, pues mira, pues yo ya conocí el amor verdadero, o sea, la buena pareja, porque hay una tanatóloga, Gaby Pérez. Gaby Pérez, ¿no? Sí. Ella dice la muerte de la buena pareja, porque habrá viudas, porque sí me ha tocado platicar con gente que dice yo ya descansé, porque Dios mío, no era una pareja que yo, bueno, ok, pero la muerte de la buena pareja y se pierde lo que decías tú, el padre de mis hijos, mi futuro conjunto, mi proveedor en algunos casos, mi compañero, mi amigo, o sea, se pierden muchas cosas. Entonces, hablar de eso, de decir, bueno, ella me decía, yo ya conocí el amor, Fabiola, o sea, ahorita lo que me queda es dedicarme a mis hijos y sacarlos adelante, echarle ganas al negocio y así. Y también hay viudas que me dicen, no, pues yo quiero sanar, pero sí me veo buscando una nueva oportunidad. ¿Y está bien? Sí, está bien. Le digo, es que el amor es una energía inagotable. O sea, claro. Es como si tienes un hijo y tienes luego otro, no le vas a quitar el amor de para darse. O sea, vuelves a generar amor. Y pues si tienes es tu deseo de seguir viviendo y qué bueno, esa es señal que quieres sanar y quieres estar bien. Y bueno, también hay señoras de tercera edad de que dicen, no, bueno, pues es que yo ahora me dedico a los nietos, son los que me dan la energía. Su motor, ¿no? Mi motor, sí. Y en tu motor, yo creo que es tu página de Facebook, sí. que ha transformado esta soledad en la que empezaste a vivir con lo que sucedió con Oscar. Porque sí están tus hijos, por supuesto, claro, que será tu motor siempre. Siempre, sí. Pero ahora creo que no te puedes tampoco como caer mucho porque tienes 30,000 mujeres que están esperando qué vas a escribir, y cómo vas a ayudarlas. Ajá, ¿no? Sí. De hecho, cuando yo les comenté que me ibas a entrevistar, me dice, es que tú eres las voces de todas, habla y di todo lo que pasamos, porque realmente aparte de todo lo que vivimos emocionalmente, socialmente sí sufrimos de repente a algunas cuestiones de abuso. Cuéntame. Son cuestiones muy sencillas en el sentido de que te ven sola, simplemente el que te va a reparar algo, el mecánico, cosas que tú no estabas acostumbrada a hacer. Y de repente sí, a mí me han visto la cara varias veces en cuestión del dinero y esas cosas. Sí. Digo, son cuestiones muy, como te digo, muy sencillas, pero hay culturas donde la viuda es discriminada, donde no le permiten recibir una herencia si no hay un hombre que esté como figura a su lado. Hay culturas donde, por ejemplo, en cuestiones ejidales y ese tipo de cosas, si no hay un hombre que respete, si tu esposo tenía tierras, no te las vamos a permitir. Cosas de ese tipo.
¿sí? Entonces, sí pasamos, y yo te puedo hablar de mi caso, los ejemplos que te acabo de mencionar, pero también cuando yo me integré a trabajar, yo estaba muy perdida, se me olvidaban las cosas, no estaba al 100 en mi trabajo y sentía que había comentarios de juicio hacia mi persona por la calidad del trabajo que yo estaba dando. Entonces, sí siento que por ese lado, de alguna manera, somos señaladas y de pronto también, a mí no me ha tocado, pero las muchachas me dicen, es que de repente se acercan hombres con otras intenciones y porque nos ven solas y piensan que necesitamos y cosas así, pasan situaciones desagradables, claro. La verdad. Entonces, que en muchas ocasiones también lo viven las mujeres divorciadas. Sí, también. Sí. Pero evidentemente es algo que necesitamos entender. Ajá. Para mí es maravilloso saber que esta situación tan triste que te pasó y que le ha pasado a muchas, pero en este caso la has sabido transformar y que es, como dicen tus compañeras, eres la voz de todas. Sí. Un mensaje de esperanza. Ajá. Para quien a lo mejor esté viendo esto porque recién enviudó, o a lo mejor ya enviudó desde hace mucho y no puedo salir adelante. Y hablo de esperanza porque te veo que se puede volver a sonreír. Sí, claro. Sí, se puede volver a conectar con la vida. Cuando yo empecé esto, estaba perdida, no sabía todo lo que me estaba pasando y todo el enojo y las emociones encontradas y todo eso, y no sabía tampoco qué recurrir. Yo te comento que descubrí realmente lo que era la tanatología a raíz de mi pérdida y de las terapias que yo he tenido. Cuando hay personas que me escriben en la página y me dicen, mi esposo murió hace 15 días, me siento muy mal. Y siento que me hablan como para que yo les diga, tómate esa pastilla para que ya no te duela. ¿Te va a doler? El duelo es un camino que no tiene atajos y lo tienes que transitar sí o sí. Oh, sí. La diferencia la va a ser el acompañamiento. Tenemos que entender que nadie merece pasar un duelo en soledad. Hay personas especializadas para acompañarlos. Claro, a veces tienen un costo, porque hay países donde acceder a una terapia es bien caro. Entonces, hay recursos gratuitos donde podemos nosotros cobijarnos y apoyarnos. Mi mensaje para ella sería de vive tu duelo, llora lo que tengas que llorar, no evites que te duela, porque estamos en una sociedad que está acostumbrada a que tenemos que reír, estar bien, y cuando alguien está sufriendo le sacamos la vuelta. De hecho, otro común denominador entre las personas que padecemos un duelo, no nada más de las viudas, es que mucha gente se va, pero también llega gente nueva. Mucha gente se va por el tema que no sabe qué decirte, porque no sabe cómo acompañarte. Simplemente desaparecen de tu vida. De mi vida desapareció mucha gente. Ya no está, pero también llegaron gente nueva que ha aportado, que ha aportado muchas cosas a mi vida. Entonces mi mensaje sería ese. Vive tu duelo, llora. Si sientes que estás pasando una situación complicada, acude con alguien que te ayude. Pero también mi mensaje sería más para las personas que acompañan a un doliente. No los presionen, dejen que vivan su duelo, no les diga ya no llores, no les diga ya pasa la página. No es un cuaderno, es un libro de vida que tienes con muchas cosas escritas que es muy difícil asimilarlas, y ténganles paciencia, acompáñenlos, escúchenlos. Oye, hoy te llevo a los niños a la escuela, hoy yo te acompaño a hacer el trámite. Ese es otro punto muy importante. Cuando hacemos los trámites es importante ir acompañados porque no sabemos, no conectamos. Tienes conciencia, no. Fabiola, andas no soy viuda ni he sido viuda, pero sí me tocó despedir a papá y a mamá. Y tienes que hacer trámites y firmar cosas y tú no tienes ni cabeza. Nada. Entonces yo siempre les digo, acompáñense de alguien. O sea, te pueden acompañar para trámites, te pueden acompañar para llorar, te pueden acompañar para ir al médico, para apoyarte con los hijos, para llevarte de comer. Sí, porque a veces no tienes ni siquiera ganas de cocinar. Exactamente. No quieres ni comer. No. Y menos cocinar. Así es. Hay muchas formas de poder acompañar a una persona que ha perdido un ser querido. Hay muchas formas de acompañar a una viuda. Y si tú eres viuda o conoces a alguien que es viuda, pueden entrar a la página de Fabiola Mejorado, Ser Viuda en Facebook.
Ahorita nada más tengo esa red social, pero ya voy a empezar a... Lo que pasa es que, como bien decías tú, tengo muchas cosas con los niños y así a veces me cuesta trabajo. Y tienes tu trabajo, además. No, y tengo todos los grupos de todas las ciudades. Sí, claro. Y estoy ahí participando y pasando, oye, en tu ciudad va a haber una plática, o aquí te mando este libro, o aquí te mando este video, va a venir un tanatólogo. O pero hay información muy buena en la página que está ahí y que la pueden ir buscando. Claro, ahí se queda todo grabado. Y que les puede servir. De hecho, próximamente, me invitaron a participar en un libro, porque contar mi testimonio que pronto va a salir. Tengo el plan de... ¿En qué libro? Cuéntame. Se llama Testimonios de Resiliencia por parte de la Asociación Carime, de las personas que perdimos un ser querido, padres, hijos, así. Tengo la idea de juntar todos mis escritos para hacer un compendio y poderlo publicar. Y próximamente estamos buscando una persona, una sexóloga, para hablar ese tema tabú también, que muchos nos guardamos a partir de la pérdida de nuestra pareja. Y vamos a buscar la manera de que ya estoy en pláticas ahí para dar la plática virtual con las muchachas, porque de repente alguien dice y todo, y luego ya una saca, mira, yo me he pasado esto, yo siento esto, y empiezan a platicar. Y bueno, pues ahí estamos, las personas que quieran seguir, escribirme. Yo me tardo un poquito, pero sí les contesto y les paso la información de lo que ellas estén buscando. Y simplemente para platicar de igual a igual. Claro, para poder apoyarse y acompañarse, que para ti creo que es parte fundamental, el acompañamiento. El acompañamiento, la información. Ayer subí un video donde hablo de las prendas de las personas que fallecieron. Que digo, es que no hay tiempo para deshacerte de ellas. Tú sabes en qué momento las vas a sacar. No te sientas presionada por tu familia de que decir, ya saca la ropa de mi papá o de mi hermano. Tú sabes cuándo. Entonces me escribe una señora y me dice, gracias por eso. Yo pensé que era malo tenerlas en la casa. Yo pensé que había un tiempo. No lo hay. El duelo es profundamente personal y cada quien va a marcar sus tiempos para las cosas de ese tipo, para las cenizas, porque hay mucha gente que las tiene en su casa. Eso es profundamente personal. Y sentí muy bonito que me haya dicho, gracias, no sabes cómo me ayudó lo que yo escuché. Claro. Y así como ella, pues muchas, ¿no? Porque luego damos opiniones sin tener conocimiento, ¿no? O los hijos. Ay, mamá, ya. Ya, ajá. Y ya me voy porque tengo un tiempo encima, pero mi madre, papá murió en enero y era noviembre y mi mamá seguía de negro. Mamá, ya cambia, ya ponte otro color. Mamá, no, mamá también bajó mucho de peso, ya no comía, en una depresión y una tristeza profunda. Y la manera en que, no sé si hicimos bien o mal, mi hermana, la más mayor, mamá se fue de viaje, la contrataron, bendito Dios, porque pues no quería ni trabajar, para hacer unas presentaciones de los cuentos, y no traía ánimo ni de hacer maleta, nunca le gustó hacer maleta, entonces le dijo a mi hermana, ayúdame con la maleta. Mira, no hay problema, ponme puras cosas negras. O sea, el pantalón con saco negro, pero vestido negro, todo negro, no hay problema. Y mi hermana le puso toda la ropa de color. Cuando llega a la Ciudad de México y abre la maleta y ve la ropa de color, se enojó mucho. Pero gracias a eso se quitó el negro. Pudo dar ese paso. No sé si hicimos bien porque además obviamente mi hermano, y como ven, ponle ropa de color. Ya no queremos verte de negro, ya no queremos verte triste. Pero no sabemos los hijos también lo que está pasando. ¿Dónde? Lo que pasa es que te voy a decir algo. Murió tu papá, pero tú perdiste un papá distinto al de tu hermana y al de tu hermano. Sí, y sus hermanos perdieron, o sea, todos llevamos un duelo diferente a pesar de que sea la misma persona. Claro. Porque, por ejemplo, mis hijos pues tenían una relación distinta con su papá. Entonces, cada quien perdió un ser diferente. Entonces, el proceso es distinto para cada quien. En el caso de la esposa, obviamente, pues sí es toda la vida, ¿no? Depende también todos los recuerdos que hay y todo. Dice un tanatólogo que el órgano que más sufre es el cerebro porque lo buscas y no estás y viene la frustración y todo eso. Entonces también va a depender todo el tiempo que ella vivió con su esposo, 50, 60, o sea, imagínate todos los recuerdos que se tienen, todas las cosas que se tienen que acomodar. Y así haya sido un año el que viviste de matrimonio. Sí, claro, por supuesto. Y mucha gente dice, ¿pero por qué si era bien joven? Era su tiempo. Hay que entender eso. Todos tenemos un tiempo y por eso es importante disfrutar
lo que nos toca vivir ahorita sin preocuparse en mañana. Claro, siempre prepararse, pero sin estar ansiosos por eso. Hay que vivir, porque con esto yo entendí muchas cosas. La muerte, ¿qué se necesita para morirse? Estar vivos, nada más. Ser viuda en Facebook, Fabiola Mejorado. Gracias, Fabiola. Gracias a ti por la invitación. Gracias, Fabiola. Me encantó conocerte. Gracias. Y yo sé que esto le puede servir a mucha gente. Compártelo si crees que puede ser útil. Soy Maru Lozano Llamas. Gracias, Fabiola. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Casa Doctor Food presentó